el signo menos de esta fórmula es muy importante, dice el apunte. Para demostrar esto, supongamos que existe un campo eléctrico uniforme, como el que hay en el interior de un capacitor de láminas paralelas, que veremos seguidamente. Tan seguidamente no, porque después de esto viene algo cortito que son conductores y aisladores, y después viene capacitores. Pero hasta ahora hemos trabajado con campos eléctricos curvos nosotros, porque hemos trabajado con cargas puntuales. Y bueno, hemos visto cargas puntuales, y cuando vimos las cargas puntuales, ¿qué aparecía? El campo eléctrico curvo, ¿no? Hemos visto campos curvos, no uniformes. ¿Ves que no es uniforme? Va cambiando el módulo de la intensidad de campo eléctrico, si querés el módulo de la fuerza eléctrica en todos los puntos. Son campos de cargas puntuales, son todos curvilíneos. La trayectoria de una partícula cargada que se dejara en reposo en estos campos no tendría movimientos rectilíneos, para empezar curvilíneo, ¿o no? Y además aceleraría por la línea, así que no sería ni un MRV ni ningún movimiento de los conocidos, ¿o no? Pero nosotros vamos a ver pronto los capacitores, que son dos placas cargadas. Después vamos a hablar de los capacitores. Son dos placas metálicas paralelas, se las conecta a una batería, como se observa ahí, y se cargan el capacitor. Bueno, y el campo en un capacitor eléctrico, adentro de ese espacio vacío que hay entre las dos placas, lejos del borde, porque en el borde se deforma un cachito, como se ve ahí, pero lejos del borde es uniforme. Bueno, vamos a suponer que tenemos ese tipo de campo, que no hemos visto nunca hasta ahora, pero ahora le voy a pedir que me acepten ese tipo de campo. Entonces, volvamos a la fórmula de recién. La diferencia de potencial, B final menos B inicial, delta B, escribámosla así sucintamente, es igual a menos el producto escalar del vector E por el vector desplazamiento D. No estamos diciendo simplemente que B igual E por D secundario nocturno, no estamos diciendo eso. Estamos un rigor bastante más grande acá, porque este es un vector que en un producto escalar da un escalar, ¿se acuerdan eso? Estábamos diciendo que el producto punto, vamos a genéricamente al producto escalar de dos vectores que lo hemos visto cuando comenzó el año. Es igual al módulo de 1, módulo de A, por módulo de B, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Cuando los dos vectores tienen la misma dirección y sentido, el producto escalar es máximo. Vos tenés los dos vectores ahí, en la misma dirección y sentido, A y B, tenés un ángulo de 0 entre A y B. Coseno de 0, vamos a la calculadora, coseno de 0 igual 1. Y tenés el trabajo, acá no es trabajo, no es trabajo. Tener el producto máximo positivo. Positivo y máximo. Si no, el coseno va a ser menor que 1, 0,6, 0,5, etc. Recuerden que el coseno varía entre menos 1 y más 1. Y si A y B fueran opuestos, tendrías una situación al revés. Supongamos que este sea A y que este sea B. Ahí empiezan los dos vectores, ¿no? El vector A y el vector B. Si son opuestos, cosa que se va a dar acá, tanto a favor como en contra, pero colineales, porque el campo es uniforme y no van a haber curvilíneas, situaciones curvilíneas que agregarían más complejidad. Acá hay 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale el producto escalar? Es un número el producto escalar, no es un vector. Módulo de A es un número, módulo de B es un número. Ninguno de los dos es negativo porque son módulos de vectores. Pero después viene por el coseno de 180. Y el coseno de 180, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces se te hace negativo el producto escalar. Todo eso lo tenemos que saber ahora, porque vamos a hacer el producto escalar de E por D, por la distancia o por el desplazamiento más que la distancia. Me arrepentí de poner la D ahí, tendría que haber seguido con el delta X, ¿no? Porque dan la idea de desplazamiento, porque uno se está moviendo en un sentido y no en el otro, porque cambia, cuando uno se mueve para allá, o a A, B, o de B a A, cambia. Cambiado de signo. La diferencia de potencial entre dos puntos es igual al producto escalar de la intensidad de campo eléctrico por el desplazamiento cambiado de signo. Y vamos a estudiar ese tema del cambiado de signo. Fíjense, las líneas de campo eléctrico, dice el apunte, sabemos que nacen en las cargas positivas y mueren en las negativas. Fíjense, no sé por qué se me antojó ponerlo así el campo eléctrico. Bueno, es como si acá hubiera una placa metálica cargada positivamente, no le dibujé la placa metálica, y acá una placa metálica cargada con la misma carga negativa, como si fuera un dipolo, pero no se llama dipolo, porque el dipolo es para dos cargas puntuales. Pero acá son dos placas con la misma carga neta, pero una positiva y la otra negativa, las armaduras
de un capacitor o condensador, mal llamado condensador, y la línea de flujo son homogéneas y van de la positiva a la negativa. Ahí lo tenemos en rojo, ¿ven? La intensidad de campo eléctrico, ¿o no? Por lo cual siempre marchan en la dirección de la disminución del potencial eléctrico. Esto es muy claro, esto es muy claro. Si retrocedemos a algo que vimos la clase pasada, que lo expliqué acá en el dipolo, la superficie equipotenciales, que vamos a volver enseguida a abundar más todavía sobre las superficies equipotenciales, porque lo preguntan, aparecen preguntas en las preguntas verdadero o falso y teórica y demás, y hay que saberlo. Nos encontramos, ¿se acuerdan el dipolo o no? Dos cargas puntuales son acá, positiva y negativa. ¿Qué pasaba? En todos estos puntos el potencial era 0 volt, ¿no? Y luego teníamos, bueno, en un cierto semiplano, como este, los potenciales eran positivos, ¿no? Y después, bueno, en este semiplano los potenciales eran negativos. Y justo en el medio los potenciales eran de 0. Este plano equipotencial, ese de 0 volt era un plano equipotencial. Pero los demás eran superficies equipotenciales en el espacio. Esas superficies en el espacio equipotenciales se representaban con las trazas, que eran las intersecciones de las mismas con el plano del dipolo o de la hoja de nuestro apunte. ¿Se ubican? Entonces vos tenías, por ejemplo, porque esto es todo tridimensional, por eso hablamos lo de trazas y toda la historieta, pero porque es tridimensional, pero básicamente vos acá tenés todos estos puntos acá, por lo menos, o de esta esferoide que hay acá, están a 16 volt todos. Estos están a 8 volt, estos de acá, estos están a 4 volt, estos están a 2 volt positivo, estos están a 0 y ese ya es un plano. No curvo, ¿no? Esto está a menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. ¿Se dan cuenta? Tienen lógica, ¿o no? Mientras más cerca estoy de la carga negativa, el potencial es negativo. Mientras más cerca estoy de la carga positiva, el potencial es positivo y cada vez más y más grande. Y en el medio es 0. Lo que pasa en cualquier dipolo, ¿no? ¿Cómo avanza la línea? ¿Cómo avanza la línea? La línea avanza del mayor potencial al menor. ¿Ven que avanza de la positiva a la negativa, la línea de fuerza, de 16 a 8, la línea avanza de acá, acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá, va buscando menores potenciales, siempre va en ese sentido. Esa es la dirección del campo eléctrico. O sea, todo sistema material tiende a su energía mínima, y por lo tanto, la línea de campo eléctrico siempre apunta si vos dejás una carga y la abandonás ahí, se va a buscar el potencial mínimo, como la lluvia que cae para abajo. ¿Se ubican? Bueno, eso lo quería mostrar ahí. Entonces la línea de campo siempre avanza de mayor potencial a menor, de más volt a menos volt. Y si es negativo, negativo, pero avanza siempre en ese sentido. Volviendo a esto acá, se observa lo mismo. Acá son todos planos equipotenciales, porque el campo es uniforme. Entonces vos tenés este plano, acá representado, son 10 volt, esa vertical, 10 volt. ¿Para dónde avanza? ¿Para dónde apunta? A menor potencial. Es como que la carga positiva está a la derecha y las negativas están a la izquierda, no importa, ya lo dibujé antes, ¿o no? Entonces, el campo E avanza siempre hacia el sentido del menor potencial, hacia la disminución del potencial, el campo E. Ese es el significado del signo menos, básicamente ese es el significado del signo menos, ¿no? Que E apunta siempre al menor. Entonces, acá, si una carita la tenés acá en, 10 volt, tiende a ir, si la abandonás, es empujada por el campo eléctrico para acá y se va a 9, a 8, a 7, a 6, se va a acelerar, qué sé yo, ¿no? Y se va a ir para la izquierda, pero yo acá en todo caso la voy a hacer mover cuasi estáticamente, ¿no? La voy a ir atajando, en todo caso, atajando. ¿O no? Veamos. Voy a ir primero de I a F, o sea, del punto inicial al punto final. La voy a llevar cuasi estáticamente a una carguita de I a F. Entonces, ahí quiero ver cómo trabaja esta fórmula. Fijémonos, E va para la izquierda y D va para la derecha. ¿Cómo es el producto escalar E punto D? Dejemos el menos de lado. ¿Cómo es el E punto D? Negativo. Negativo, porque pasa esto de acá. A y B son opuestos. Coseno de 180 menos 1. O sea, si yo me muevo en contra del campo, en contra del campo, bien dicho, en contra del campo, ¿ves que me estoy moviendo en contra de la línea de fuerza? Por la línea, en contra de la línea, ¿no? Me estoy moviendo en contra del campo, el producto escalar de E por D es negativo.
cambiado de signo, porque está cambiado de signo claramente ahí, cambiado de signo, me va a quedar positivo. Esto significa que estoy aumentando el potencial. Estoy teniendo una delta B positiva. Este producto escalar es negativo, menos un número negativo queda positivo, menos, menos, más. Entonces son de signo opuesto. O sea, el producto escalar E por D es de signo opuesto del delta B. O sea, si el E punto D es negativo, porque me voy en contra de la línea, desplazando en contra de E punto D negativo, delta B es positivo. Voy aumentando el potencial. Tiene lógica, ¿cierto? Si voy en contra del campo, voy aumentando el potencial. Si levanto un cuerpo muy pesado del suelo al escritorio, voy en contra del campo gravitatorio, que me tiende a llevar para abajo, que todo se vaya para abajo. Voy en contra. Estoy aumentando la energía potencial del cuerpo, ¿no? Y esto es parecido, del punto de vista eléctrico. O sea, es el significado del signo menos ahí. Y después viene el análisis inverso. Ahora me quiero mover, estoy en el mismo campo, estoy en el mismo campo, exactamente en el mismo campo de recién, ¿no? Pero me quiero mover del inicio al final. Ah, perdón, está aumentando el potencial, hemos dicho. ¿Se ve que está aumentando el potencial o no? Pasó de 6 volt, eso no lo dije, de 6 a 9, ¿o no? El potencial final 9 es mayor que el potencial inicial 6. O sea, estoy haciendo un delta B positivo cuando el E punto D es negativo. Y lo contrario al campo. Si contrario al campo, estoy aumentando el potencial de la partícula, porque estoy yendo en contra del campo. Y estoy haciendo trabajo, bueno, pero acá no está el trabajo. En esta fórmula no está el trabajo. No está fuerza por distancia, está E por D. Sigamos. Esta misma fórmula la voy a analizar ahora en el pasaje al revés. O sea, voy a ir de inicial a 9 volt a final. No lo voy a dejar que alocadamente haga el trabajo el campo eléctrico, ni no, sigo igual como siempre, ¿o no? Digamos, cuasi estáticamente la voy a ir atajando a la carga, no importa eso. Pero ahora vamos al E punto D. E va para la izquierda, siempre, en este campo, ¿no? Y D ahora está yendo para la izquierda también. Entonces, ¿cómo es el producto escalar de dos vectores colineales y del mismo sentido? Positivo, porque el coseno de 0 es 1, positivo. Aunque los dos vectores sean negativos porque van para la izquierda, no importa, porque es el módulo de A por el módulo de B. Así que son dos números positivos. Por el coseno de 0, que es 1, positivo. Entonces, el E punto D es positivo. Cambiado de signo, da un delta B negativo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy yendo hacia potenciales menores. Me está disminuyendo, hay una diferencia de potencial negativa. Potencial final ahora estoy acá. Potencial final 6 volt menos potencial inicial 9 volt. Entonces estoy disminuyendo el potencial. O sea, si le doy si le doy la derecha al campo y voy a favor del campo, atajándolo como corresponde para que el movimiento sea cuasi estático, si voy a favor del campo, voy disminuyendo el potencial. ¿Mm? Y si voy en contra del campo, voy aumentando el potencial. ¿Se ubican? Cómo se interrelaciona E con D correctamente y no el chantar una E por D igual a B, así a tonta y a loca. No. Esta es la verdadera fórmula. Resumiendo, el signo menos de la fórmula significa que E apunta siempre en sentido contrario al de aumento del potencial, al del aumento del potencial. Lógicamente. E apunta al revés del aumento del potencial. E apunta a la disminución del potencial, siempre. Entonces, acá dije lo siguiente. Hice una primera afirmación que si me muevo en el sentido del campo, ¿por qué puse si me muevo en el sentido del campo? Porque ya no puse el producto punto, no puse el producto punto. Entonces puse E por D, entonces tengo que mover en el sentido del campo para que el producto punto sea igual a E por D por coseno de 0, 1. Bueno, no importa. E por D cambió signo de delta B, como dije recién. Si de acá despejo E, pasa D dividiendo, o menos D dividiendo, y queda esta fórmula de acá. ¿Qué dice esta fórmula de ahí? Que, miren qué linda esa fórmula. La intensidad de campo eléctrico es igual, la intensidad de campo eléctrico, es igual a la variación del potencial en la distancia, cambiada de signo. Porque yo estuve reflexionando hondamente en el tema de que yo te doy B en un punto, o te doy, por ejemplo, te doy E en un punto EA,
igual tanto newton por coulomb, eso no te lleva a asegurar cuánto vale B. No podés decir, ah, si E vale tanto, entonces B vale tanto. A menos que sea una sola carga puntual positiva, como el problema que hicimos antes, y aparte de darte E, te den el valor de la única carga positiva Q, entonces despejás la distancia de acá y la reemplazás allá, cosa que hicimos en la clase pasada. Ese ejercicio lo edité, lo mandé al campus, está. A menos que pase eso, ¿cierto? Que no va a pasar eso. No es unívoca la relación E con B. No es que a mí me dan de datos la intensidad de campo eléctrico en un punto y pum, y voy como por un tubo y te digo, ah, entonces el potencial en ese punto vale tanto. No, no. La intensidad de campo eléctrico en un punto es igual a la variación del potencial en la distancia. Yo tengo que tener dos puntos próximos y ver cuánto vale la variación de ese potencial en esa distancia, aunque sea muy próximo en todo caso, ¿o no? Pero tengo que ver cómo varía el potencial en la distancia para saber cuánto vale la intensidad de campo eléctrico. Esta fórmula bonita que acabo de demostrar recién de todas las demostraciones que venimos haciendo, ¿o no? Me da pie para demostrar algo que ya venía apareciendo hace bastante, que la intensidad de campo eléctrico, que nosotros la hemos visto siempre como Newton por Coulomb, nosotros habíamos visto la definición de la intensidad de campo eléctrico, clases pasadas, como la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba, bueno, la fuerza eléctrica, no es la fuerza contra el campo, sino la eléctrica, por unidad de carga, ¿cierto? Pero ahora estamos viendo otra, media extraña, ¿cierto? Media extraña, con el menos delta B sobre D, ¿no? Esta fórmula sugería que la unidad era Newton por Coulomb, Newton de fuerza por Coulomb, pero esta admitiría Volt por metro, ¿o no? ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial se mide en Volt y la distancia en metro. Y es lo mismo, acá está demostrado, miren, Newton por Coulomb es igual a Volt por metro. Para demostrar esto, al Newton por Coulomb, que es la unidad de E, por eso le puse corchete a E, para, estoy enfocándome en la unidad. Newton por Coulomb, si multiplico y divido por metro, un artificio, ahí lo agregué en rojo, por metro dividido metro. Newton por metro es Joule, y abajo repito Coulomb por metro, se repite, abajo. Y ahora, Joule por Coulomb es Volt. Joule por, se dice por, pero es dividido, ¿cierto? Joule, energía por unidad de carga. Esto es energía potencial por unidad de carga, voltaje, potencial. Volt por metro. ¿Se ubican? Entonces, Newton por Coulomb es igual a Volt por metro. Esas son las unidades de medida igualmente válidas para la intensidad de campo eléctrico. O sea, podemos decir Newton por Coulomb o Volt por metro, lo cual, bueno, también que metro es mucho, pero da la idea de que hay intensidad de campo eléctrico si al moverte una distancia, por pequeña que sea, varía el potencial. Si no variara el potencial, ¿cierto? No habría. Si yo me muevo, por ejemplo, de acá a acá, dentro de una superficie equipotencial, no está variando el potencial. Entonces, en ese sentido no hay intensidad de campo eléctrico. No importa, no nos compliquemos tanto, pero es así.